Hola, ¿cómo están? Siguiendo con la misma dinámica del segmento anterior, vamos a explicar los diferentes componentes que observamos en la bioquímica de nuestra sangre. Como había indicado anteriormente, la sangre se compone de una parte por células y la otra parte por líquido. Y es este líquido el que encontramos una serie de sustancias, tales como hormonas, lípidos, minerales, entre otros. Todas estas sustancias que se encuentran en el líquido de nuestra sangre son muy importantes porque de alguna manera nos dan información valiosa sobre el estado de alguno de nuestros órganos y en general de todo nuestro cuerpo. El primero que vamos a analizar es la glucosa. La glucosa nos habla de la cantidad de azúcar que vamos a encontrar en nuestra sangre. Esto es en miligramos por cada decilitro de este mismo líquido. La glucosa es la fuente de energía principal de nuestro cuerpo y para poder analizar y realizar las diferentes acciones que necesitamos en nuestra vida, pues es necesaria esta sustancia. Lo normal es que en ayunas el nivel se encuentre por debajo de 100 miligramos por decilitro. Sin embargo, en algunos casos, cuando la persona ha hecho un ayuno mayor a 8 horas, antes de tomarse la muestra de sangre, es probable que los datos oscilen entre los 100 y los 110 miligramos por decilitro, para que nuestro caso sea considerado normal siempre y cuando, repito, sea porque la persona ha hecho más de 8 horas de ayuno. Los siguientes datos que vamos a analizar son los que están relacionados con el colesterol. Ahí vamos a encontrar y vamos a ver el colesterol total, el colesterol HDL, el colesterol LDL y los triglicéridos. El colesterol total es la suma de los 5 diferentes tipos de colesterol que hay en nuestra sangre. Sin embargo, para efectos clínicos a nosotros solo nos interesan 3, los que mencioné anteriormente. El HDL colesterol, que normalmente se conoce como colesterol del bueno, el LDL colesterol, que se conoce normalmente como colesterol del malo, y los triglicéridos. Cuando analizamos las cifras de colesterol, vamos a encontrar toda una gama de situaciones o variaciones donde podemos ver un colesterol total elevado, pero cifras de los otros colesteroles y triglicéridos normales, un colesterol normal total con niveles altos o bajos de HDL. Bueno, en fin, va a haber toda una serie de combinaciones. Sin embargo, lo que tenemos que tomar en cuenta principalmente es que el colesterol HDL se encuentre lo más elevado posible, por encima de 40, y el LDL lo más bajo posible, por debajo de 129, que sea lo deseable, pero lo óptimo sería que estuviera por debajo de 100. Con el caso de los triglicéridos y con el caso del colesterol hay tanta variabilidad que existe una ecuación matemática que se conoce como riesgo cardiovascular, que lo que hace es ponderar los diferentes niveles de colesterol para darnos un estimado de riesgo, es decir, qué tan vulnerables estamos a desarrollar con el paso de los años un evento cerebrovascular, desarrollo de aterosclerosis o algún tipo de trastorno, ¿verdad?, que nos afecte el corazón o el cerebro. De manera práctica, podríamos decir que si su LDL se encuentra por encima del valor alto y su factor de riesgo cardiovascular se encuentra alto también por arriba de 5.5, es mejor que acuda al médico para que valore su condición y usted pueda evacuar todas sus dudas. Los siguientes elementos que vamos a analizar son la creatinina, el nitrógeno ureico y el ácido úrico. Estos 3 elementos son compuestos de desecho de nuestro cuerpo y por lo tanto, cuando aparecen altos en sangre, significa que nuestro riñón no está teniendo la capacidad suficiente para poderlos excretar de manera adecuada. Por eso, estos elementos, si aparecen altos, es mejor que pueda consultar a un médico para que pueda darle una adecuada interpretación. En algunas condiciones de deshidratación sí podría aparecer el nitrógeno ureico ligeramente elevado o incluso la creatinina ligeramente elevado. Sin embargo, en todo caso es mejor que consulte si estos datos aparecen por encima de los rangos de normalidad. Ahora vamos a continuar hablando de las bilirrubinas. La aspartato aminotransferasa, la alanino aminotransferasa y la fosfatasa alcalina. Todas estas son sustancias que nos ayudan a valorar el funcionamiento y el estado del hígado.
Las bilirrubinas son metabolitos de desecho de nuestra sangre y se supone que un hígado que funcione en condiciones óptimas debe ser capaz de secretarlo a través de la bilis de manera adecuada. Y por lo tanto debe aparecer en sangre los niveles bajos, ya que el hígado es el que se encarga de sacarlos de nuestro cuerpo. Si niveles de bilirrubina aparecen elevados, podría indicar que existe algún tipo de alteración, algún tipo de obstrucción o algún tipo de infección en nuestro hígado y por tanto habrá que consultar. Valores bajos de bilirrubina no tienen traducción clínica. Algo similar ocurre con el aspartato y con la alaninoaminotransferasa, que son enzimas que están dentro de las células del hígado y por lo tanto si estos aparecen elevados podrían indicar que algo está sucediendo en esas células. Lo más común que en la clínica observamos es que estos valores aparecen elevados cuando hay grasa en el hígado. Sin embargo, si estos valores aparecen sumamente alterados, es importante hacer otros estudios complementarios para poder saber cuál es la causa o el origen. La fosfatasa alcalina es otra sustancia que vamos a encontrar principalmente en el hueso, en el hígado y en el músculo. Lo normal es que estén en estos órganos. Si aparece elevado en la sangre, deberíamos hacer otros estudios complementarios para poder establecer cuál es la causa de la elevación. Con esto concluiríamos la valoración de los principales elementos compuestos que se valoran en un estudio de bioquímica sanguínea.